custodian. Hola, saludos a todos. Recientemente me compré el juego llamado Meet Your Maker de los creadores de Dead by Daylight, que salió el 4 de abril de este año. Si no tienes idea de qué va el juego, pero tienes curiosidad, o si ya lo conoces y quieres saber un poquito más, te invito a mi review en español de Meet Your Maker. Meet Your Maker es un juego de construcción y asalto en primera persona que se desarrolla en un futuro que ha caído en una enfermedad sin nombre y que deja a la humanidad luchando entre sí por un material genético que es la cura de todos. Tú eres el custodio y tu rol es defender o robar el material genético. Eres la última esperanza de completar el proyecto Quimera, este monstruito que tú ves aquí, que mientras te anima a asesinar todo en el juego, tiene el mejor interés para salvar la humanidad. En modo ataque, por así decirlo, tienes que ir a raidear o robar el material genético de las bases de otros jugadores, que podrás encontrar en tu centro de control. Hay niveles de dificultad: normal, peligroso y brutal. Y sí, la diferencia es notable entre esos niveles. El grado de creatividad que yo he visto en algunas bases es increíble. Laberintos confusos, trampas que te esperan a matar y guardias que no tienen piedad. Antes de tirarte al medio e irte hardcore, tienes herramientas y armas que puedes mejorar para ir más preparado. Hay diferentes vendedores en los cuales puedes mejorar y comprar armas, hardware, guardias y trampas para tu base. Así que ya tú sabes, te vas a convertir en un puro Terminator. En tu equipamiento hay 3 herramientas principales: tu arma a distancia, cuerpo a cuerpo, o sea melee, y el gancho. Y este juego tiene doble brinco, o sea double jump, que es súper esencial para esquivar trampas. También tiene hardware como cápsulas y granadas que te ayudan a sobrevivir. Mientras más juegues, obtienes experiencia y mejoras tu personaje para así atacar las bases de otros jugadores porque mueres de un solo golpe, lo cual te envía de regreso al comienzo de la base para empezar todo otra vez. Algo que es importante mencionar es que ninguna base es igual, y vas a encontrar unas que son súper fáciles y otras que serán todo un reto. Una de las cosas que más me llamó la atención de este juego es la creación de tu propia base, porque otros jugadores vendrán a robar tu material genético y tienes que hacerlos sufrir lo más que puedas. Cuando haces tu base tienes diferentes herramientas: trampas, guardianes que defienden un punto, espacios limitados, bloques de lava, trampas escondidas, en fin. Tú haces tu base lo más malévola posible. Si juegas Meet Your Maker, te recomiendo visitar otras bases para aprender de los demás. Ganas puntos y también mejoras tus habilidades malévolas para matar a quienes intenten robarte el material genético. Pero ser un creador de base malévolo tiene sus ventajas. Por cada muerte recibes recompensas y experiencias que te ayudarán a mejorar la base y tu equipamiento. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Mientras más jugadores mueran en tu base, podrás subir el nivel y la capacidad de construcción. Pero esto es limitado, así que aprovéchalo al 100%. Y ahora viene mi parte favorita en el juego, es que también puedes ver el replay, o sea la repetición del intento de cada jugador, para ver qué funciona o qué debes mejorar en tu base y así disfrutar de la muerte de cada uno. Meet Your Maker es un multijugador, así que puedes jugar entre amigos. El máximo de jugadores en un equipo es de 2 personas. La construcción tiene disponible la opción de social, lo cual tu amigo o amiga puede visitar la base y ver qué funciona o qué debes cambiar. Si juegan para atacar bases, que es otra opción que yo disfruté, y uno de los jugadores muere, el otro puede revivirte ahí en el momento. Eso sí, debes tener cuidado, gente, porque Friendly Fire está activado, lo que significa que puedes matar a tu amigo. O tal vez eso es lo que quieres desde hace mucho tiempo. Nada, es broma, es broma. Por el momento hay limitaciones en el juego. Solamente hay 2 personajes a escoger, una cantidad limitada de armas y guardianes. También he visto que en algunos jugadores aumenta el consumo de CPU por la mala optimización del juego, lo cual yo espero que arreglen pronto.
El juego ya tiene su roadmap de 3 meses comenzando en abril, pero honestamente el juego está divertido, sobre todo construir tu base y ver cómo la gente muere con tus ideas malévolas. Espero que el juego siga creciendo y aumente su desarrollo, y si lo juegas en equipo de seguro te vas a reír y pasarla bien. Bueno, eso es todo por hoy, gracias a todos por su apoyo y como siempre les deseo suerte y hasta la próxima.